Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Pasado y lazos. El reino de Sted tiene 7 ducados dentro de sus fronteras. Uno entre ellos, Olmütz, estaba en la parte sur de Sted. Incluso en Sted se llama la tierra de la nieve y el bosque, y con largos inviernos en comparación con otros países. El sur tenía muchas regiones cálidas, pero Olmütz, con sus muchas colinas y montañas, era una excepción. La frialdad del viento que soplaba desde las montañas cubiertas de nieve era tan grande que incluso las bestias del campo agitaban su pelaje y se agachaban. La señora de ese Olmütz se llamaba Ludmila Lurie. Ella tenía actualmente 17 años y era una de las orgullosas Vanadis de Sted. Con los apodos de Michelia y Pictas, los cercanos a ella la llamaban Mira. Era un día de invierno cuando la frialdad severa continuó que recibió un mensajero de Leitmeritz. Fue difícil llegar aquí en este momento, ¿verdad? Al mensajero, que probablemente tenía el doble de su edad, Mira le dio palabras de agradecimiento y le ofreció una silla. Había una gran chimenea de ladrillo en el salón donde condujeron al mensajero, y el fuego resplandeciente del interior calentaba el aire interior. En el suelo, se colocó una alfombra tejida con lana de alta calidad. Lo que estaba decorado en las paredes era un tapiz que mostraba vívidamente la situación de la cosecha en otoño. Con su cabello azul recortado alrededor de sus hombros, Mira envolvió su pequeño cuerpo con ropa de seda teñida de azul. Si bien tenía rasgos encantadores, en su comportamiento, había una clara dignidad como persona que estaba por encima de los demás. La Frozen Wave labias, o la congelada, que era su Viralt, estaba puesta a su alcance. Cuando el mensajero se inclinó, se sentó en la silla después de poner la bolsa que sostenía en su mano en el suelo con prudentes manos. La habitación no era tan luminosa. Esto se debía a que no había otra luz que el fuego del candelabro puesto sobre la mesa y la llama de la chimenea. Las ventanas estaban cerradas con gruesas cortinas para mantener el calor dentro. Dicho esto, dado que el día ya se estaba hundiendo afuera, no habría mucho significado, incluso si uno pudiera ver a través de las ventanas. Tomando el hervidor de hierro lleno de agua caliente que estaba en el escritorio, Mira preparó té chai black para 2 personas. Una era la porción del mensajero. Algo así era originalmente el deber de un sirviente o sirvienta. Sin embargo, Mira decidió prepararte personalmente para las personas a quienes consideraba adecuadas. Una taza de porcelana blanca en la que el vapor se levantaba se puso suavemente ante el mensajero. La mermelada de fresa se sirvió en un plato pequeño junto a la taza. Lo acepto con gratitud. Mientras se limpiaba el sudor que flotaba por toda la cara debido al calor y la tensión del interior, el mensajero se mostró agradecido y levantó la taza. Después de beber un bocado, puso un poco de mermelada y lo mezcló. Le agradezco que haya tenido tiempo para mí mientras está ocupada. Por cierto, mientras venía aquí, escuché que las fuerzas de Mosinel que estaban a lo largo de la frontera sur se retiraron. Es verdad. Mis subordinados lo confirmaron también. Mientras le hacía cosquillas en la barbilla con el vapor que salía de su té, Mira respondió con una voz decepcionada. Se quedaron en la frontera por un mes. Incluso las escaramuzas no ocurrieron. No solo conmigo, sino también con otros nobles. Por favor, díselo a tu señora. Tu señora. En otras palabras, era la Vanadice Lenoure Viltaria de Leitmeritz. El mensajero puso la taza de porcelana blanca sobre la mesa y expresó palabras de agradecimiento. Mientras saboreaba lentamente el té, Mira esperó las palabras del mensajero. No vendría hasta aquí con el furioso viento frío solo para preguntar por las tropas de Mosinel. A ella le molestó la bolsa a sus pies. Los contenidos debieron haber sido revisados por el sirviente, por lo que no era nada peligroso. El mensajero miró a Mira con expresión seria y abrió la boca. Es porque me gustaría hablar sobre el conde Tigrebur Mudborn, quien estuvo en nuestra Leitmeritz, que solicité una audiencia con Vanadisama hoy. Tigre, Burmud. Los ojos azules de Mira estaban coloreados de sorpresa. Cuando ella comenzó a hablar su apodo, Tigre, ella lo cubrió rápidamente agregando Burmud. Ella tenía una buena relación con Tigre como Vanadis y como una chica. Si ese joven estaba en una situación difícil, Mira probablemente lo ayudaría lo más posible.
Sin embargo, no podía hablar de eso, ya que estaba en su posición de Vanadis. ¿Ocurre algo con él? Mira, preguntó con una apariencia exterior tranquila. Pero incluso esa apariencia fue arrancada y cayendo gradualmente mientras escuchaba la historia del mensajero. A pesar de notar el cambio en su expresión, el mensajero no dejó de hablar. A finales del verano, Tigre recibió una solicitud del rey Víctor de Sted y se dirigió al reino de Asbarre en el oeste, a través del mar. En ese momento, en Asbarre, 2 príncipes y una princesa luchaban por el trono, y Sted decidió cooperar con uno de ellos, el príncipe Germán. Tigre fue al príncipe Germán como mensajero. Después, Germán perdió su vida en varias confusiones. Tigre cooperó con un joven general llamado Taled Graham, y fue la princesa Guinevere la que ganó la guerra civil. Guinevere deseaba tener una amistad con Sted, y Tigre pudo cumplir su deber como resultado. Fue después que ocurrió un problema. Durante el regreso a Sted, el barco que Tigre estaba abordando fue atacado por alguien. Según la historia de la Vanadis Sofia Oberta Sama, que estaba abordando el mismo barco, parece que lo que los atacó fue un dragón Bad Basea tan grande como el barco. El dragón Bad Basea destruyó el barco y muchas personas que lo abordaban fueron arrojadas al mar nocturno. Se dice que la figura de Tigre estaba entre ellos. Sofia Sama dijo que buscaron desesperadamente al conde Born, pero al final no pudieron encontrar su cuerpo. Ya veo. Mira solo murmuró eso, y puso la taza de porcelana blanca sobre la mesa. Su mano tembló levemente e hizo un sonido más fuerte de lo esperado. Apartando sus ojos de la Vanadis de cabello azul, el mensajero levantó con cuidado la bolsa que estaba a sus pies. Dentro, sacó algo envuelto en una tela de seda y lo puso sobre la mesa. Cuando quitó la tela de seda, aparecieron pequeñas botellas de porcelana. Eran 4. Tenían una forma cilíndrica, y la forma y el color de las tapas de cada botella eran diferentes. Mirando las botellas, dijo el mensajero en tono formal. Parece ser algo que compró el conde Born en Asbarre. Un regalo para Vanadis Sama. ¿Para mí? Mira tomó una de las botellas y abrió la tapa. Una fragancia única que hizo que el corazón de uno se asentara, cosquilleaba sus fosas nasales. Ella inmediatamente entendió lo que era. Era té negro. Lo acepto con gratitud. Mira reveló una sonrisa, pero el mensajero no levantó la vista cuando todavía estaba mirando la mesa. La Vanadis de cabello azul no lo culpó y cambió el tema. Por cierto, ¿sabe lo que dijo su majestad el rey con respecto a Lord Tigre Burmouth? No. No lo sé. Me pregunto qué pretende hacer. Mira estaba intrigada interiormente. Tal incidente no podría ser cubierto para siempre. Aunque se debilitó debido a la guerra civil anterior, Bruñe no permanecería en silencio. Definitivamente habrá alguien que tendrá que asumir la responsabilidad. Sin embargo, no creo que la falla sea empujada hacia Eleonora. Luego, mientras preguntaba algunas cosas sobre la situación de Sted y el mensajero contestaba nuevamente, Mira llamó al chambelán. Ella le dijo que guiara al mensajero a una habitación de invitados. Cuando el mensajero se puso de pie y expresó cortésmente palabras de agradecimiento, abandonó el salón. Ahora sola en la habitación, Mira miraba fijamente las botellas alineadas en la mesa. Tomó una en su mano y la sostuvo firmemente en sus brazos. No creo que estés muerto. Pero un murmullo mezclado con indignación y tristeza se escapó de sus temblorosos labios. Si salía de este salón, tenía que comportarse como Ludmira Lurie que gobernaba Olmutz. En este pequeño momento en que estaba sola, ella escupió todos sus sentimientos. Si es un recuerdo, tráelo por ti mismo. Idiota. Después de eso, Mira pensó en la Vanadis que estaba en la lejana Leitmeritz. Eleonore Viltaria. Probablemente tenía sentimientos amargos como ella o tal vez más que ella. Solo el sonido de la madera al reventarse dentro de la chimenea resonó en el salón. Desde el cielo nublado y blanco, los copos de nieve cayeron sin ruido. Inmediatamente se derritieron y desaparecieron cuando tocaron el suelo, y los soldados suspiraron con un humor sombrío. La nieve enfrió el viento y congeló el aliento. Además, tenían que acampar aquí. Intercambiar charlas ociosas entre compañeros soldados mientras se frotaban las manos y rezar a los dioses para que la nieve no se volviera severa era lo que podían hacer. Las llanuras de Radom estaban en el sur, un poco más que en el centro del reino de Sted. Sobre este terreno, que no podía decirse que fuera muy amplio, se habían reunido aproximadamente 2000 soldados. Unos 1000 soldados dirigidos por la Vanadis Eleonora Viltaria de Leitmeritz, y también unos 1000 soldados dirigidos por la Vanadis Elisabetta Fomina de Libes. Mientras también ondeaban las banderas de batalla de cada ducado, además de la bandera del dragón negro Sirnitra,
los soldados estaban ocupados en la construcción de los campamentos. Hace unos días, el duque Hilda Gauche, que era un gran noble, movió sus tropas para atacar al conde Eugene Pardu por una cierta razón. Al recibir una orden real para detener a Hilda, dos vanadis abandonaron su territorio acompañados por sus soldados. Y las dos chicas lograron unir fuerzas en las llanuras de Radom para intercambiar información. Pero actualmente, las vanadis estaban ferozmente mirándose con pupilas hirviendo con un claro espíritu de lucha. Ambas ya habían desenfundado sus virals, y era literalmente una atmósfera a fuego lento. La nieve parpadeaba elegantemente en el aire como si no estuviera preocupada por la situación en absoluto. Eleonore era llamada Ellen por aquellos cercanos a ella. No solo era una chica de 17 años impresionantemente hermosa cuyo cabello plateado se extendía hasta su cintura, sino que también era una guerrera superior y comandante con los apodos de Silfrau y Meltis. Envolviendo su cuerpo con un traje azul de combate, las pupilas rojas de Ellen que levantaron su larga espada brillaban con ira que parecía mandaría a volar a los que las vieran. Elisabetta, quien se enfrentaba a Ellen, también era dueña de una belleza impresionante. Sin embargo, lo que causó una fuerte impresión a quienes la miraban no era su cabello vívidamente rojo o el vestido morado que envolvía su abundante cuerpo, sino probablemente sus pupilas de diferentes colores, las iris. El ojo derecho dorado que tenía un gran espíritu y el ojo izquierdo azul que ocultaba una atmósfera intensa recordaban a la luz de la turmalina, cristales de rayos teñidos con un modesto relámpago al mantener el calor. Un látigo negro estaba agarrado en la mano de Elisabetta. Al igual que la espada larga para Ellen, este látigo negro era su viralt. Se llamaba remolino de trueno. Hubo una gran cantidad de incidentes entre estas dos chicas y sería justo decir que su relación era peligrosa, pero no era como si se pelearan sin pensarlo. Sin embargo, había una razón por la que eran hostiles entre sí de esta manera. Era la existencia del joven a caballo al lado de Elisabetta. Con una construcción mediana, tenía rasgos que dejaban la simplicidad en su galantería. Llevaba una camiseta colchada de piel, llevaba un arco en la espalda y un carcaj en la cintura. El joven se llamaba Urs. Probablemente no era su verdadero nombre porque había perdido la memoria. Hace aproximadamente un mes, Urs llegó a la costa en el oeste de Sted. Fue salvado por los aldeanos que pasaron por allí, pero cuando se despertó, no pudo recordar ni una sola cosa de sí mismo. El nombre Urs fue la palabra que salió de la boca del joven después de que los aldeanos le preguntaron repetidamente si había algo que pudiera recordar. Luego, hubo altibajos, y Elisabetta se aficionó a él y lo convirtió en su sirviente. Para que ella lo tuviera a su lado como sirviente, era algo considerable. A Urs tampoco le disgustaba Elisabetta. Hay algunos problemas, pero ella no parece ser mala en el fondo. Tenía tal impresión, y también estaba el hecho de que le debía a ella por haberlo elegido a él quien era una persona sin objetivo. Tenía la intención de servirle hasta que su memoria regresara. Ellen llamó a ese Urs por un nombre diferente. Tigrebur Mudborn. Es tu verdadero nombre, dijo ella. Incluso el caballero calvo que la seguía dejó que su hermoso rostro se ruborizara y lo llamó con una voz cargada de calor de ninguna manera inferior a la de su señora. Lord Tigrebur Mud. Como Urs se quedó estupefacto ante esta repentina cosa, Elisabetta irrumpió cuando ya no pudo soportarlo más. Gritó que Urs era su subordinado y que no conocía a alguien llamado Tigrebur Mudborn. Y eso llevó a la situación actual. Tanto Ellen como Elisabetta, sin tomar una postura, se fijaron directamente a los ojos de la otra. La espada larga que Ellen poseía llevaba viento y el látigo negro que Elisabetta llevaba estaba ligeramente teñido de relámpagos. Parecía que un choque ya no era evitable. Las dos vanadis ajustaron su respiración, midieron la distancia entre ellas y buscaron una abertura para asestar un golpe preventivo al enemigo que tenían delante. Pero hubo alguien que se movió ante las dos chicas. Fue Urs. Con movimientos muy naturales, el joven irrumpió entre las dos. Tigre. La vanadis de cabello plateados dejó que su rostro se tensara, relajándose ligeramente. Por otro lado, la vanadis pelirroja intentó levantar la voz, pero no salió ninguna palabra de su boca y ella agarró fuertemente el látigo negro con ambas manos. Cuando Urs se inclinó ante Ellen, le dijo en tono calmado y frío. Lo siento, pero no puedo recordarte. La nieve que caía como si bailara parecía congelada en el tiempo. Ellen se quedó mirando con los ojos abiertos y se quedó sin palabras. Ella no podía mover ni un dedo. Incluso el caballero calvo se horrorizó y no pudo reunir su voz. A ambos, el joven hizo una profunda reverencia. Pero por favor, no intimides a mi maestra. Mirando hacia arriba,
Urs giró el cuello de su caballo y regresó junto a Elisabetta. El silencio cayó. Las caras de todos, excepto Urs, se pusieron pálidas por el shock. Incluso Elisabetta, que era la señora del joven. Fue la Vanadis de cabello plateado quien rompió el silencio, que continuó durante unos 10 segundos, con un tono tranquilo. Lo siento. Elisabetta. Cubriendo su larga espada, él bajó del caballo. Fue hacia la Vanadis pelirroja y agachó la cabeza muy profundamente para no perder ante la de Urs hace un momento. Parece que he saltado a la conclusión equivocada. Me disculpo por haber tomado una actitud descortés. Las manos de Ellen estaban firmemente apretadas y su voz temblaba. Las emociones vastas que podían estallar en cualquier momento estaban confinadas dentro de su corazón. Elisabetta miraba su cabeza cubierta de cabello plateado en silencio. No era como si tuviera algún tipo de intención, era solo que las palabras no salían de inmediato. Tanto las acciones de Urs como las palabras de Ellen fueron inesperadas para ella. Me alegro de que entiendas, Eleonore. Aflojando la fuerza de su mano sosteniendo el látigo negro, ella escupió lentamente estas palabras con un suspiro. A pesar de que hacía frío en la medida en que nevaba, el sudor corría por su frente. Del mismo modo, redondeó su látigo negro y se lo puso de nuevo en la cintura para demostrar que ya no tenía ninguna intención de luchar. Tampoco tengo la intención de hacer una batalla inútil. Si lo dices, entonces terminaremos sobre este asunto. Gracias, Elisabetta. Ellen levantó la cara. No había ira ni pena flotando en su rostro, y aunque recuperó su presencia mental, le faltaba vitalidad. Por cierto, sería mejor volver a hacer un consejo de guerra después de media Coucou. Está bien. Tampoco tengo ninguna objeción. Elisabetta asintió. Todavía había una atmósfera incómoda a la deriva entre las dos chicas. Necesitaban tiempo, incluso un poco, para recuperarse. Entonces prepararemos un campamento aquí. Después de todo, el día también terminará después de media Coucou. Deberá nuestro lado traer un candelabro y una mesa. Lo compartiremos, será problemático si falta algo. Nuestro lado preparará lo que se necesite. Entonces, después de media Coucou, Ellen se sentó a horcajadas sobre su caballo y ambas chicas hicieron una reverencia. El caballero calvo también dirigió su mirada hacia Urs, que parecía querer decir algo, pero cuando la Vanadis de cabello plateado giró su caballo y él la siguió. En un lugar donde la figura de la señora de Leitmerit se hizo pequeña, Elisabetta tomó un suspiro de alivio. Después de eso, miró hacia Urs con una cara como la de un niño que en algún lugar se volvió hosco. No fui intimidada. Fue su primera declaración a su sirviente en un tono ligeramente dominante. Después de parpadear varias veces, Urs dio una respuesta evasiva diciendo, bien. Esta reacción debería ser muy irrespetuosa, pero Elisabetta hizo girar el cuello de su caballo sin culparlo en particular. Urs la siguió a toda prisa. Mientras avanzaba el caballo hacia el campamento de su ejército, Elisabetta dijo el nombre de Urs. Te agradezco por preocuparte por mí. Gracias. Desde que se giró, Urs no podía ver su rostro. Sin embargo, la voz de la Vanadis que cabalgaba sobre el viento del invierno y lo alcanzó se fundió de alegría y vergüenza. Cuando las dos personas llegaron al campamento, la nieve se detuvo. En un lugar donde regresaron al campamento del ejército de Leitmeritz y entraron en la tienda de campaña preparada para el comandante supremo, el caballero calvo asaltó a Ellen ya que no podía soportarlo más. Vanadis-ama. ¿Por qué hiciste algo así? Ese joven es sin duda Lord Tigre Burmud. Cálmate, Rurik. Ellen reprendió en voz baja. Mientras el caballero llamado Rurik hizo una mueca mostrando que no podía entender, preparó una silla para su señora. Era de un tipo simple que se podía plegar cuando no se usaba, él puso un cojín en ella. Buen trabajo. Dando palabras de agradecimiento, Ellen se sentó en la silla. Al mirar la palma de su mano derecha, la sangre se manchó ligeramente. Eran rastros en los que se había clavado las uñas. Si ella no apretara el puño con tanta fuerza, no habría podido contener sus sentimientos. No la intimides, Como era de esperar, me las arreglé para soportar eso. Así que en sus ojos, parecía que estaba acosando a Elisabetta. Esas palabras suyas probablemente estaban destinadas a calmar la atmósfera. Poniendo un candelabro que encendía fuego cerca de Ellen, Rurik dijo para consolarla. En primer lugar, no era un hombre hábil para hablar. Esto era lo máximo que podía hacer. Aunque Ellen asintió, no era como si ella hubiera consentido, parecía una reacción en consideración por la preocupación de su subordinado. Un ambiente pesado acechaba. Fue entonces cuando el viento sopló en la tienda cerrada.
Una suave brisa acarició suavemente las mejillas de Ellen y levantó la llama del candelero. Fue la larga espada en su cintura la que levantó este viento. Esta viral llamada Silver Flash, destello plateado, estaba dotada con el poder de controlar el viento. Arifal. Ellen llamó el nombre de su larga espada con los ojos bien abiertos y rió ligeramente. Sus pupilas rojas estaban llenas de brillo, y ella recuperó su vitalidad. Ella golpeó la vaina de la espada larga, que la animó, como agradecimiento. Está bien. No es el momento de sentirse deprimida. Ellen, que se recompuso, se cruzó de brazos y miró a Rurik. Rurik. También estoy de acuerdo contigo. Creo que ese tipo es tigre. Entonces, ¿por qué? Es sencillo. No hay pruebas. Ellen respondió rápidamente. No tenemos ninguna prueba de que el tipo que se llama a sí mismo Urs es realmente tigre. Para empeorar las cosas, vino con pérdida de memoria. Pero Lord Tigre Burmut mostró una reacción a nuestras palabras. Si hablamos de varias cosas, entonces cegueramente. Incluso si le pedimos que nos deje hablar con él, Elisabetta se negará. No sé qué pasó, pero ella está muy apegada a Tigre. Si nos acercamos por la fuerza, esta vez ocurrirá una pelea. Entonces, ¿qué tal si informamos al Palacio Real? Cuando se le ocurrió una idea brillante, Rurik iluminó su rostro. Su cabeza resbaladiza en la que se reflejaba la luz del candelabro brillaba. Lord Tigre Burmud es un general invitado a quien el reino de Bruñe nos confió. Debido a este incidente, incluso el Palacio Real debería estar en tumulto. Si lo informamos allí, la situación no cambiará para mejor. No es como si no lo hubiera pensado, pero... Ellen habló de una anticipación extremadamente ominosa con una cara seria. Suponiendo que recobrara su memoria, si es por casualidad, por nuestro malentendido, ¿es realmente una persona diferente? ¿Qué haríamos? Rurik no podía reírse de ninguna manera. Incluso cuando trató de decir algo, su estómago se contrajo debido a la ansiedad y las palabras no salieron. Ellen continuó con una mirada compasiva hacia el caballero calvo que vagaba por su mirada, y continuó. No sé quién lo dijo, pero él dijo que en este mundo, hay 2 o 3 humanos con exactamente la misma cara. Podría ser solo una coincidencia que la cara y el cuerpo sean bastante similares. Incluso si reaccionó a nuestras palabras, podría ser que una palabra trivial haya sido captada. Podríamos haber tenido inconscientemente una expectativa extraña cuando escuchamos que perdió la memoria. Era una historia que difícilmente se podría decir con alguna finalidad que fuera imposible. En primer lugar, Tigre cayó en el mar de invierno y en la medianoche, y no fue encontrado a pesar de una búsqueda agotadora. No era razonable pensar que estaba vivo. Si ese tipo es otra persona, Elisabetta seguramente no me perdonará esta vez. La relación entre Leitmeritz y Libes se deteriorará hasta el límite. En la medida en que tengamos que tomar en cuenta la guerra. Un error y también se extenderá a Legnitza. Entre Leitmeritz, en la parte sureste de Sted y Libes, en la parte noreste, estaba Legnitza. Era la tierra gobernada por la vanadis Alexandra Alsein. Ella, que tenía el apodo de Falpram, perdió la vida debido a una enfermedad y la vanadis que la sucedería aún no había aparecido. Si se vieran envuelto en un conflicto en estas circunstancias, probablemente sufrirían daños inconmensurables. Incluso el Palacio Real debería estar pensando desesperadamente en cómo interactuar con Bruñe a estas alturas. Después de todo, un general invitado, que quedó a su cargo, ha muerto a petición del rey. Solo por un instante, la voz de Ellen se tiñó de ira. Mientras contenía el arrebato de su sentimiento por una leve pausa silenciosa, lanzó una sonrisa sarcástica. Tratar de sacar a ese tipo de allí y luego resulta ser una persona diferente. Si es una mala interpretación, no saldremos con la suya. Y Bruñe probablemente pensará que tratamos de preparar a un impostor para engañarlos. Rurik gimió bajo. Si fuera el caso, podría ocurrir una guerra entre Sted y Bruñe. Cuando Ellen cambió su sonrisa por una suave, dijo en tono tranquilo. No hay tanto tiempo hasta el Consejo de Guerra. Olvidemos a Tigre por ahora y concentrémonos en el asunto del duque Bigauche. Incluso si yo, que estallé ante Elisabetta antes que tú, lo digo, carecerá de poder persuasivo. Tal cosa es. No hay tal cosa, Rurik trató de decir eso, pero cambió su pensamiento y apretó su expresión. Entendido. Voy a salir a tomar un poco de aire fresco por un tiempo y enfriar mi cabeza. Permitiré solo una copa de vino si quieres beber. Hace tanto frío que incluso Elisabetta no se quejará. Como Ellen respondió así, Rurik saludó y salió de la tienda. Ellen estaba ahora sola en la tienda. Con los brazos aún doblados y una expresión seria,
La Silfrau miraba fijamente el espacio vacío. Por otro lado, estaba el campamento del ejército de Libes. En la tienda de campaña para el comandante supremo, se encontró con Elisabetta y Urs, el caballero Noun, que servía como el ayudante más cercano de la Vanadis. Aunque tenía 30 y tantos años, tenía muchos pelos blancos mezclados con su cabello negro, y profundas arrugas que mostraban dificultades labores estaban talladas en su rostro que cuidadosamente le daban forma a su barba. Noun fue uno de los pocos hombres que recibió favorablemente a Urs, cuya identidad era desconocida. Elisabetta no rompió su actitud orgullosa hasta que entró en la tienda, pero cuando otras miradas distintas a las de Urs y Noun desaparecieron, ella lanzó una sonrisa inusualmente alegre. Urs. Descansa hasta el consejo de guerra. ¿Está bien para mí asistir? Urs preguntó reservado. Esto se debía a que estaba claro que fue él quien causó el choque entre las dos Vanadis. Elisabetta asintió con una expresión que decía, obviamente. Si me llevo a alguien más, sería bastante sospechoso. Debería ser majestuoso como mi ayudante. Gracias. Mientras preparaba una silla para ella, Urs, algo desconcertado, dio palabras de agradecimiento. Noun, quien encendió un candelabro, le preguntó a la Vanadis de cabello rojo. ¿Debo obtener agua de fruta? Está bien. Saldré inmediatamente después de descansar un momento. Entendido. Estaré afuera, así que llámeme si necesita algo. Noun le guiñó un ojo a Urs y salió de la tienda. También voy a dejar su lado por un corto tiempo. Urs también estaba a punto de abandonar la tienda de campaña siguiendo a Noun, pero en un lugar donde le dio la espalda a su señora, de repente fue llamado a detenerse. Cuando se dio la vuelta, la Vanadis Lasiris lo miró con una cara incómoda. Su dignidad de comandante que daba órdenes a los soldados, uno tras otro, no podía sentirse desde ella ahora. Ni una palabra a nadie sobre lo que hablamos con él en Oure. Urs hizo una sonrisa preocupada. Esto fue porque Noun quería preguntar precisamente sobre eso. Sin embargo, como se le dirigió una mirada similar a una súplica desde su maestra, y no porque fuera una orden, sintió que ella era lamentable y no dijo que no. Incluso si explico el asunto, ¿qué tal si no repaso todas las sutilezas, tales como qué tipo de palabras intercambiamos? Entonces, está bien. Elisabetta hizo una mirada que parecía insatisfecha, pero su voz no lo era tanto. Parecía que ella estaba tratando de mantener su dignidad ahora. Urs se resistió a sonreír irónicamente, hizo una reverencia y salió de la tienda esta vez seguro. El viento frío de repente soplaba a través del cuerpo del joven. El cielo que miraba mientras temblaba era sombrío, y la luna y las estrellas aumentaban gradualmente su brillo. Se habían encendido fogatas en varios lugares del campamento y los soldados comenzaron los preparativos para la cena. En un horno que se endureció y convirtió la tierra en una masa, pusieron una cacerola. Desde la sartén, vapor blanco se levantaba y se desaparecía en el aire nocturno. Alrededor de la sartén, si había soldados que extendían sus manos hacia el fuego del horno, también había soldados que calentaban sus cuerpos frotando el vodka destilado en sus manos y pies. Al ver eso, también hubo soldados que se lamentaron diciendo, ¡qué desperdicio! Desperdicio. Si recuerdo bien, había sopa de pescado esta noche. Era un plato familiar en Stedt, hecho poniendo mucha agua en la sartén y cocinando cuidadosamente el pescado y las verduras cortadas en trozos. Hoy en día, utilizaban bacalao salado, cebolla, papas y zanahorias. El condimento era solo la sal utilizada en el bacalao, pero era suficiente porque era bastante fuerte. Urs, quien estaba distraídamente mirándolos, fue llamado y miró en esa dirección. Noum estaba parado allí. Sostenía una botella de agua de fruta y 2 grandes trozos de pan de centeno. No sabemos cuándo terminará el consejo de guerra, después de todo. No es algo cálido, pero come. Gracias. Urs recibió el pan. Como tenía hambre, estaba sinceramente agradecido. Sin embargo, hace frío. Hablemos mientras caminamos. Está todo bien incluso si estamos lejos del lado de la maestra. Hay soldados mirando afuera, así que está bien por un poco. No hay mucho tiempo hasta el consejo de guerra tampoco. Los dos caminaban lado a lado mientras mordían el pan. Aunque puedo adivinar, dime lo que pasó. ¿Por qué se informó el consejo de guerra después de media cocu? Urs explicó brevemente lo que pasó. Sobre el hecho de que Ellen y Rurik lo llamaron tigre. Que Elisabetta lo negó y se convirtió en una pelea. Luego se interpuso entre ellos y respondió que él era el sirviente de Elisabetta. Vanadis de Leitmerit se disculpó con la maestra, así que comenzamos de nuevo. Urs miró al caballero que probablemente tenía unos 10 años más que él con una expresión que parecía arrepentirse. Mientras él estaba hablando, Noum tenía una mirada sombría todo el tiempo y las arrugas en su rostro se estaban profundizando. Además,
Sus pelos blancos, que no eran pocos, podrían aumentar aún más. Noam, quien terminó de escuchar la historia, suspiró grandemente mientras acariciaba las arrugas de su cara con un dedo. Ya veo. No, lo hiciste bien. De todos modos, se evitó el peor de los escenarios. El momento en que Elisabetta dijo que iría al consejo de guerra con Urs, Noam se opuso con vehemencia. Estaba muy preocupado por la posibilidad de que los dos Vanadis se enfrentaran. Naum-san. Hay algo que quiero que me digas. Mientras tragaba su pan, tomó la botella de agua de fruta y se humedeció la boca. Urs miró a Noam con una expresión seria. Como Noam estaba en medio de haberse metido pan en la boca, él asintió en silencio. Me parezco mucho a la persona llamada Tigre Burmud. No lo sé. Noam, quien finalmente se tragó el pan, contestó mientras se limpiaba la boca. Tanto Vanadisama como yo nunca vimos a esa persona Tigre Burmud Born. Pero hemos oído hablar de él. Si Vanadisama de Leitmeritz lo dijo, probablemente te parezcas a él por lo menos. No me explicó sobre Tigre Burmud Born. Que él fue el hombre que puso fin a la guerra civil que tuvo lugar en el reino de Bruñe el año pasado, y también que rechazó al ejército de 20.000 soldados de Mosinel que habían invadido Bruñe con solo 2.000 soldados. Dicen que especialmente su habilidad con el arco era sobresaliente. Nunca perdió una presa a la que apuntó, sin importar lo lejos que estuviera. Parece que cuando disparaba una flecha, su objetivo seguramente sería derribado. También hay un rumor de que mató a un dragón. No suena como yo. Urs sonrió irónicamente y se encogió de hombros. Incluso este joven sabía que las escamas de un dragón eran de una dureza que incluso una espada de acero forjada no podría hacer un corte. Aunque Noam se rió, puso una cara seria de inmediato. También es posible que solo lo hayas olvidado. Ambos pies fueron detenidos simultáneamente. En un tono tranquilo, dijo Noam. Si lo deseas, intentaremos negociar con Leitmeritz una vez que este asunto haya terminado. Que te cuiden e investiguen sobre tu identidad. Leitmeritz tiene relaciones amistosas con el reino de Bruñe. La información de esa tierra debería estar disponible más abundantemente que en Libes. Urs no respondió de inmediato y miró hacia abajo, ya que estaba perdido en sus pensamientos. Hay otra cosa que quiero preguntarte, ¿puedo? Mientras recibía la botella de agua de fruta, Noam asintió. Urs preguntó, sus ojos estaban llenos de pura duda. ¿Por qué la maestra está tan preocupada por mí? A juzgar por lo que escuchó de Noam antes, a Elisabetta le agradó porque ella evaluó su habilidad con el arco y también porque fue el primer subordinado que ella misma eligió. Sin embargo, en la disputa con Ellen, Elisabetta gritó, «Mi Urs». Incluso teniendo en cuenta el hecho de que sus sentimientos estaban muy tensos, ¿saldrían esas palabras solo con eso? Urs lo encontraba extraño. Además, solo había pasado un mes desde que llegó a trabajar en el Palacio Imperial de Libes. Noam, a quien le fue arrojada la pregunta, miró estupefacto, y se dirigió al joven con una cara de asombro. Urs interiormente parecía desconcertado acerca de si lo que dijo era tan extraño. Mientras Noam sacudía la cabeza por ambos lados con una cara molesta y gemía mientras acariciaba las arrugas de su cara, suspiró. ¿Alguna vez te han dicho que eres lento? Lento. Eres lento, ¿eh? Eres realmente lento. Bueno, vamos a fingir que es porque perdiste la memoria. Hacia Urs, quien se quedó inmóvil en blanco, Noam, quien enfatizó la palabra lento, se rió sorprendido. Asterisco, porque le gustas animal, existe el hecho de que ella evaluó altamente tu habilidad con el arco. También el hecho de que, por primera vez, eres un subordinado que ella misma eligió. Dije estas dos cosas antes, ¿verdad? Urs asintió. De repente, la figura de una chica emergió en su cabeza. Era la de la Vanadis de cabello plateado que conoció hace un tiempo. Para que una persona que conociera por primera vez se sintiera familiarizada a él, mostró una sonrisa brillante y dijo: «Eres mi prisionero. Ahora que lo pienso, eres la primera persona que tomé como prisionero. Me enamoré de tus habilidades con el arco». Urs. Siendo llamado, el joven recobró el sentido. No me estaba mirando a Urs con una cara de asombro. «¿Qué ocurre? Estabas distraído». No, estaba recordando el momento en que me encontré con la maestra por primera vez. Sintiendo por alguna razón que no debía hablar de Ellen, Urs habló de algo en lo que repentinamente pensó. Noam lanzó una sonrisa irónica. Sí. Eso fue terrible. Cuando conoció a Elisabetta por primera vez, Tigre estaba en la playa con los aldeanos. Fueron atacados por piratas. Había muchos piratas. Si Elisabetta, quien estaba fuera de paseo recreativo, no hubiera pasado por allí, Urs y los otros probablemente no se habrían salvado. Dicho esto, era difícil decir honestamente que fue afortunado. Esto se debió a que Elisabetta, quien empuñaba una viral y pateó sobre los piratas, hizo que Urs y los demás entregaran un bote para ir tras los piratas que huyeron y además les ordenó remar el bote. Para Noam, quien acompañaba a Elisabetta en ese momento, estos eran recuerdos que le dolían el estómago. Urs.
Cuando conociste a Vanadisama por primera vez, ella te preguntó qué opinaba sobre sus ojos, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que contestaste? Sosteniendo su risa, el caballero de naturaleza pesimista señaló sus propios ojos con un dedo. Después de parpadear varias veces mientras exploraba su memoria, Ursa sintió que se veían como los ojos de un gato. Debería haber respondido así. Como había respondido así, fue empujado en el mar por un aldeano que estaba en el mismo bote. Combinando sus experiencias personales de antes y después, no había forma de que lo olvidara. Mientras Noam mostraba una sonrisa ligeramente amarga, desvió su mirada de Urs. Miró a los soldados que rodeaban la olla en un lugar distante. Sus voces felices se oían hasta aquí. Incluso si le preguntas a los soldados que están aquí, no, todas las personas que trabajan en el Palacio Imperial, probablemente no habrá nadie que dé la misma respuesta que tú. Con una mirada lejana, Noam bebió un trago de agua de fruta. Esos ojos de Vanadisama se llaman las iris. Son designados como un buen presagio en Libes, y ella es respetada. Pero en el lugar donde nació y se crió Vanadisama, era todo lo contrario. La segunda mitad de las líneas del caballero se mezcló con amargura e indignación. Se llama mal presagio. Algo abominable. Desgracia. Parece que se lo considera en esa región incluso ahora, era la hija ilegítima de un cierto noble, pero como nació con esos ojos, se dice que la criaron en una pequeña aldea pobre como una niña abandonada que no lo conoció a sus padres. Así que Elisabetta ha sido abandonada por sus padres. Urs contuvo el aliento y su rostro se distorsionó de ira. El caballero canoso continuó su historia. Los colores de sus ojos son diferentes. Pero solo por eso, fue despreciada, maldecida y acosada. Desde adultos mayores hasta niños, no había una sola persona que se convirtiera en su amiga. Vivía una vida así todos los días hasta que tuvo 10 años. Ella no habla de esos días, pero no hay duda de que es porque fue una vida tan dolorosa que no puede expresarlo con palabras. ¿Cómo sabes si la maestra no habla de eso? Investigué. Noam respondió rápidamente. Al joven que dirigió una mirada acusadora, se echó a reír sin poder hacer nada. No hagas esa cara. Hace un tiempo dije que ella era la hija ilegítima de un noble. Como una persona que sirvió en Libes y la sirvió a ella, tuve que investigar. Tienes razón. Lo siento. Urs reconsideró inmediatamente y se disculpó ante el caballero con una cara cansada. Solo había pasado un mes desde que llegó a trabajar en Libes, pero él podía entender tal necesidad. A Noam no le importó y le puso la botella de agua de fruta en la boca. Por supuesto, no hay forma de que le diga a Vanadisama que investigué. Pretendo que no conozco los detalles. Por favor, también compórtate de esa manera delante de ella. Entendido. Por cierto, la gente de ese pueblo conocía los antecedentes de la maestra. Cuando Urs dio su pregunta, Noam se cubrió la cara con las manos para ocultar su expresión. Tienes una buena intuición, las personas principales, incluido el jefe de la aldea, sabían que ella era la hija de un noble. Por eso parecían tener cuidado para no dejarla morir. Probablemente pensaron que estaba bien acosarla, pero el juicio fue que las personas involucradas debían entender la situación solo hasta cierto punto. Urs sintió un escalofrío en su espalda. Probablemente no fue debido al cielo oscuro y el viento frío. Regresando a la historia, a los 10 años, fue tomada por su padre. No parece haber una razón decente. Aunque Urs miró la cara de Noam desde el lado, escuchó atentamente sin expresar su pensamiento. Parece que el niño que lo iba a suceder murió de una enfermedad, y ella fue la única que quedó y heredó la sangre de su padre. Además, también hay tierras como Libes que están agradecidas por los Laciris. Probablemente se dio cuenta de eso con retraso. Así que la abandonó a su conveniencia y la tomó de nuevo a su conveniencia, Urs sintió indignación por la historia demasiado egoísta. El interior de la cabeza del joven se calentó hasta el punto de que no le importaba el viento de la noche. Según lo percibió, Noam se quedó en silencio por un tiempo. Transcurridos 10 segundos, reanudó la historia. Parece que su vida bajo su padre no fue tan placentera. No es de extrañar. No era como si su propio padre aceptara su Laciris después de todo. Y hace 3 años. Ella, quien cumplió 15 años, se convirtió en Vanadis. Hace 3 años. Mirando hacia atrás a Urs, quien hizo una mueca de desconcierto, Noam asintió con una expresión seria. Cuando vino por primera vez a Libes, cualquiera que pudiera verla comprendía lo perpleja que estaba. A ella le pareció una sorpresa que estuviéramos especialmente complacidos con los Laciris. Esos ojos de diferentes colores eran algo siniestros. Algo asqueroso que determinaba sus circunstancias. Incluso ella estaba viviendo mientras pensaba así, pero cambió por completo. Para Elisabetta, no había duda de que era tan impactante que era como si el mismo universo se hubiera volcado. A medida que ella se acostumbraba a vivir en el Palacio Imperial, recibimos una pregunta por parte de ella. ¿Tú? ¿Qué piensas cuando ves mis ojos? Dime honestamente lo que piensas. Respondí, son hermosos como joyas, punto. Mientras agitaba la botella de agua de fruta para comprobar que se había vaciado, Noam torció la boca.
Tenía la intención de responder con sinceridad a pesar de mi pobre vocabulario, pero sería una mentira si dijera que no consideré mi posición como retenedor. No solo fui yo, sino que también fue lo mismo para aquellos a quienes se les hizo la pregunta. Probablemente ella lo sabía, cada vez que escuchaba una respuesta, ponía cara de aburrida. Sin embargo, Noam lanzó una sonrisa un tanto feliz a diferencia de aquellas hasta ahora y miró a Urs. Sin embargo, un color serio moraba en su par de ojos. Apareciste. Honestamente, me sorprendió tu respuesta, pero nunca había visto una sonrisa así de Vanadisama hasta ahora. Pensé que eso era seguramente lo que ella había querido desde el fondo de su corazón. Incluso mirando su Laciris, él no los consideró ni un mal ni un buen presagio. Sin siquiera preguntarle a primera vista la complexión de Elisabetta, a quien consideraba que era una persona de alto estatus social, expresó sus pensamientos sinceros en una actitud compuesta. Probablemente porque fue Urs quien perdió la memoria, sin conocer su identidad, sin tener conocimiento ni prejuicios adicionales y sin tener vínculos de obligación basados en el Estado, fue capaz de hacerlo. No me extendió su mano y agarró el hombro de Tigre. Miró directamente al joven sorprendido. Te pregunté si querías ir a Leitmeritz, ¿verdad? No tengo la intención de volcar mis palabras. Si quieres, intentaré todos los medios posibles. También persuadiré a Vanadisama. Pero hablando en serio, quiero que te quedes en Libes y sirvas a Vanadisama. Entiendo completamente que lo que estoy diciendo es egoísta. Mientras escupía todo el aire que se había acumulado dentro de sus pulmones, no me extendió sus palabras en un instante. Aunque también estaba el hecho de que su hombro había sido agarrado, abrumado por el brillo de sus ojos más ansiosos, Urs no pudo desviar sus ojos de él. Ella te necesita. La mano de Noam que lo agarró del hombro estaba llena de poder. Urs frunció el ceño y gimió. Noam llegó a sus sentidos por la voz y rápidamente retiró su mano. Lo siento, se disculpó en voz baja. Cuando Urs sacudió la cabeza para decir que no le importaba, dejó caer su mirada al suelo. En voz baja derramó un suspiro. Se me dijo algo escandaloso. Él no tenía la intención de culpar a Noam. En primer lugar, era algo de lo que Urs sentía curiosidad. Gracias a eso, entendió por qué Elisabetta estaba obsesionada con alguien como él. Realmente no creía que se encontraría arrastrado a un problema tan serio. ¿Qué debo hacer? No le disgustaba a Elisabetta. También le debía por haberlo recogido. Si ella no le hubiera pedido que le sirviera ese día, hace aproximadamente un mes, Urs probablemente habría estado incluso ahora en ese pueblo de pescadores. No había duda de que él estaría ayudando con el trabajo de la aldea y obteniendo ingresos poco a poco para los gastos de viaje. Sin embargo, las figuras de la chica de cabello plateado y el caballero calvo que la seguía flotaban en su mente. Sus gritos eran desesperados y agudos. Había sinceridad. Creo que la maestra la llamó Eleonore. Intentó murmurarlo varias veces en la boca. Curiosamente, ese nombre sonaba con un sonido agradable en el corazón del joven. Si se decía que alguna vez tuvieron una relación amistosa, él sintió que podría haber sido en la medida de una confianza completamente indudable. Mientras Urs estaba preocupado y en conflicto, Noam permanecía inmóvil en silencio. Dentro de la oscuridad, esperaba tranquilamente a que el joven respondiera. En poco tiempo, Urs levantó la cara. Dio palabras de disculpa con una expresión de disculpa. Lo siento. Noam no reaccionó de inmediato, finalmente dejó caer sus hombros después que unos 5 segundos pasaron y suspiró. No, está bien. Lamento haber dicho algo que te preocupe. No, creo que me has contado una historia invaluable. Y tengo una petición. A las palabras de Urs, Noam puso una cara dudosa. Instó al joven con su mirada. ¿Podrías investigar sobre esa persona Tigrebur Mudborn? ¿Sobre qué tipo de personalidad y qué tipo de posición tenía? La maestra dijo que cayó al mar y murió, ¿pero es verdad? Esa persona. Soy realmente yo. Urs emitió cada palabra al masticarlas una por una, y finalmente concluyó así. Hasta que lo sepa o hasta que recupere mi memoria, tengo la intención de servir a la maestra. No quiero hacer ninguna promesa precipitada sobre la maestra. Noam miró con los ojos abiertos y miró al joven con la cara en blanco. Mientras se recuperaba después de aproximadamente un minuto, preguntó con una sonrisa malvada. ¿Está todo bien? Mi pensamiento es como dije hace un momento. Aunque sepa muchas cosas, es posible que no te diga nada. No, en primer lugar ni siquiera puedo investigar sobre eso. No me importa. Urs se rió entre dientes y respondió. Noam confió en él y habló sobre el pasado de Elisabetta. Por lo tanto, también decidió confiar en él. Cuando Noam miró al joven por un tiempo, él lanzó una sonrisa de asombro. Contaré contigo desde ahora en adelante. Haré lo mejor para ti. Del mismo modo, espero llevarme bien contigo. Bajo el cielo en el que parpadeaban las estrellas, los dos hombres intercambiaron un firme apretón de manos. Por otro lado, Urs dijo mientras se rascaba las mejillas con timidez. Por cierto, hay una cosa más que me gustaría que me contaras. ¿Qué es? Preguntó Noam mientras soltaba su mano.
Urs frunció el ceño y preguntó con una expresión como un jugador vacilante en el siguiente movimiento de ajedrez. Ocurrió algo entre nuestra maestra y Eleanora Samá de Leitmeritz. ¿Por qué piensas eso? De alguna manera lo adiviné, después de ver a la maestra y Eleanora Samá. Urs hurgó en su cabello rojo oscuro y preguntó, pero al mirar la cara de Noam, quien inmediatamente le preguntó a su respuesta, supuso que parecía haber algo. No sabía qué era. Al ir al consejo de guerra, el perfil de Elisabetta se podía ver algo presionado. Además, la actitud de Ellen también era extraña. Aunque estaba la existencia de él, eso haría que se volviera tan emocional. Bien. Antes del consejo de guerra, es necesario conocer a la otra parte más o menos. Noam inclinó la cabeza y volvió a mirar al joven después de voltear la botella de agua de fruta y beber solo una gota. Sus ojos estaban llenos de oscuridad como si mirara un pantano. Como supones, hay una conexión entre las dos chicas. Durante otoño, hace aproximadamente 2 años, se produjo una plaga en un pueblo que se encuentra en un territorio bajo el control directo de la familia real. Ese pueblo estaba inmediatamente cerca de la frontera de Libes. Vanadisama quemó a todos los difuntos de la aldea y aisló a los que no sufrieron la plaga por un tiempo. Ursa sintió con una cara seria. Pensó que aunque el método de afrontamiento de Elisabetta era aparentemente cruel, era correcto. Incluso si él estuviera en su posición, probablemente habría hecho lo mismo para evitar la expansión de la plaga. Esa aldea parecía ser una tierra de recuerdos para la Vanadisama de Leitmeritz, quien se ofreció a cuidar de los que estaban aislados. No es algo por lo que estar agradecido. Pero nuestra Vanadisama se negó, diciendo que 2 o más Vanadis no deberían intervenir en una aldea ubicada en un territorio bajo el control directo de la familia real. En realidad, la familia real parecía estar insatisfecha con el hecho de que nuestras Vanadis la trataran de varias maneras. Le preguntaron si ella no confiaba en su majestad el rey. Noam rió sarcásticamente y Ur se quedó estupefacto. El trato con la plaga era un partido contra el tiempo. El daño se extendería mientras se retrasara. En ese punto, las personas que podrían moverse deberían ser tratadas antes, no tenía nada que ver ni con el rey ni con la confianza. No es como si Vanadisama dejara a los que estaban aislados. Preparó materiales y alimentos para que pudieran pasar el invierno, y también llegó a enviar médicos. Ella también prometió ayuda para la reconstrucción de la aldea. Y eso, lo diré de nuevo, aunque sea un pueblo ubicado en un territorio bajo el control directo de la familia real. Pero la mayoría de la gente no pudo pasar el invierno. Urs mordió fuertemente sus labios sin querer. Solo simpatizando con Elisabetta en ese momento y con los sentimientos de Ellen, una voz angustiada pareció filtrarse entre sus dientes. La Vanadisama de Leitmeritz culpó a nuestra Vanadisama. No se podía hacer nada con ello. Después de todo, aunque intentó todos los medios posibles, rechazó una oferta y resultó en esto. Esta es una de sus conexiones. En las últimas líneas de Noam, Urs hizo una mueca. ¿Todavía hay algo? Sí. Fue durante casi el mismo periodo. Noam lanzó una sonrisa cansada y comenzó a caminar. Era hora de que volviera pronto al campamento. Urs también caminaba a su lado. Te conté sobre el hecho de que el padre de Vanadisama era un noble, ¿no es así? Era una persona llamada Rodionaviti, pero esta persona causó problemas. Malversó los impuestos pagados por la gente y le dio un informe falso a la capital, diciendo que ese año había sido una cosecha pobre y que costó mucho dinero reparar el puente. Además, reunió a los bandidos de su territorio y atacó pueblos y ciudades de los señores feudales vecinos. Noam cortó sus palabras por un momento allí. Los 2 hombres se miraron los rostros llenos de incomodidad. No podían imaginar que alguien así fuera el padre de Elisabetta. Noam reanudó la historia con una cara deprimida. El territorio de este Lord Rodion está cerca de Leitmeritz. Naturalmente, su majestad el rey le ordenó a la Vanadisama de Leitmeritz que ejecutara su subyugación, pero nuestra Vanadisama se interpuso en este asunto. Que ella persuadiría a Lord Rodion y lo haría expiar sus crímenes. La Vanadisama de Leitmeritz lo aceptó, pero... ¿Y luego qué pasó? Lord Rodion ni siquiera apareció en el lugar de la negociación y se escapó. Y fue asesinado por la Vanadisama de Leitmeritz. Ur se quedó sin palabras ante la historia demasiado cruel. Después, nuestra Vanadisama desafió a la Vanadisama de Leitmeritz a un duelo. Ella perdió. Fue una completa derrota. Probablemente debido al hecho de que estaba conteniendo sus sentimientos, la voz de Noam era serena. En cuanto a Urs, estaba en un estado mental en el que quería enterrar su cabeza en sus manos. Esto ya no se puede describir con la palabra destino. Queriendo calmar sus sentimientos, Urs le preguntó algo trivial. Entonces, la maestra heredó la casa a Viti. Si recordaba correctamente, exploró su memoria de que debería haber una persona llamada Valentina entre las Vanadis. Desde que nació de un noble, tenía 2 apellidos. Se preguntó si no debería serlo también para Elisabetta. Ante la sospecha de haber ido en contra de una orden real, la casa Abiti fue tomada y destruida. Vanadisama no se dignó defender la casa Abiti. Entiendo sus sentimientos.
Y luego, en el otoño del año pasado. Para su gran sorpresa, la historia de Noam no había terminado. Urs lo miró con una cara que decía, todavía hay algo. Pero el caballero canoso continuó su historia como si fuera una cuestión de curso. ¿Conoces Legnica que está en el sur de Libes, verdad? La Vanadis Alexandra Samá que gobernaba allí parecía tener una relación con la Vanadis Samá de Leitmeritz en la medida en que se podría decir que eran amigas íntimas. Nuestra Vanadis Samá adelantó a nuestros soldados a esa Legnica. Dame un respiro, Urs interiormente se lamentó, pero no pudo parar después de haber llegado tan lejos. Puso fuerza en sus pies que comenzaron a perder fuerza y pisó firmemente la tierra fría. En ese momento, Vanadis Samá de Leitmeritz estaba en Bruñe, pero ella regresó con una velocidad asombrosa. Ella se paró frente a nosotros en lugar de Alexandra Samá, quien estaba acostada debido a una enfermedad. ¿Por qué la maestra atacó Legnica? Había circunstancias políticas. Si quieres saber en detalle, debes buscar una oportunidad y preguntarle a Vanadis Samá. Noam dio una respuesta ambigua al decirlo. No es como si no pudiera responder. Sin embargo, se necesitaban múltiples explicaciones para explicarlo y no importaba cómo lo expresara, no habría tiempo suficiente. El destino con la Vanadis Samá de Leitmeritz es algo como esto. De alguna manera lo logramos a tiempo. ¿Podrías reemplazarme por el Consejo de Guerra? Con un rostro extremadamente serio, Urs rogó. Incluso si a Elisabetta le gustaba, no había nada más desafortunado que participar en un consejo de guerra en el que esas dos chicas se encontraban. Pensó que soportaron bien para no luchar entre sí en ese lugar. El caballero y el joven se detuvieron. El silencio envolvió a las dos personas. Mientras agitaba la botella de agua de fruta que se vació, Noam se encogió de hombros exageradamente. Lo siento, Urs. Si pudiera, también me gustaría reemplazarte, pero no puedo encontrar palabras para convencer a Vanadis Samá. Hace un momento dijiste que harías lo que pudieras, ¿verdad? Lo que puedo hacer, claro. Pero es algo imposible para mí hacer esto. No hay una compostura considerable en tu voz. Como señaló Urs, aunque la voz de Noam estaba teñida con una seriedad impresionante hasta hace un momento, ahora estaba tranquila como si fuera liberado de una pesada carga. Un joven como tú necesita experiencia. Buena suerte. Creo que en un lugar donde se esperan problemas, es necesario un experto con experiencia. Incluso si huyes ahora, algún día se te encomendará una gran tarea. Por encima de todo, no importa cómo lo pienses, no hay nadie más calificado que tú para este asunto. Has formado y cultivado una excelente disposición, ¿verdad? Está bien si eres tú, puedes hacerlo. Si llego a tener un dolor de estómago al comer el pan que me dio Noam, me quejaré ante la maestra. Los dos hombres no se miraron el uno al otro durante mucho tiempo y mostraron una sonrisa amarga. Aunque estaba sorprendido, Urs no podía odiar la determinación de Noam. Cuando Noam puso su mano en el hombro de Urs, él redondeó su espalda y agachó profundamente su cabeza. Por favor. Toma el control aquí. Se podría decir que el Consejo de Guerra es el monopolio de Vanadis Samá. Ella no solicita las opiniones de sus colaboradores cercanos y habrá instrucciones de antemano sobre cuándo se te permitirá hablar. Tal como dijo Vanadis Samá. Debes pararte en silencio. Pero, ¿qué debo hacer si ocurre una pelea entre la maestra y la Vanadis Samá allí? Convence a Vanadis Samá de alguna manera. Si la obligas no me importa, incluso si piensas en ella como una niña llorona y la regañas. Asumiré la responsabilidad. Por favor, ora a los dioses para que no suceda. Imaginando a la figura de Elisabetta descorazonada como una niña que era regañada, decir eso con la cara harta era lo máximo que Urs podía hacer. Exactamente en el medio de los campamentos de ambos ejércitos, se instaló una tienda. Era algo que él preparó. Ahora, dentro de esa tienda, 4 hombres y mujeres se enfrentaban frente a una mesa vieja. La llama del candelabro iluminaba varios mapas que se abrieron sobre la mesa a los rostros de las 4 personas. Las personas que asistieron fueron Elisabetta y Urs del lado de Libes, y Ellen y Rurik del lado de Leitmeritz. Una vez más. Soy la Vanadis Elisabetta Fomina de Libes. Soy la Vanadis Eleonore Viltaria de Leitmeritz. Las dos Vanadis, junto con rostros no amables, se aflojaron las bocas, estiraron sus espaldas y con los brazos cruzados dirigieron una mirada peligrosa a la otra parte. Sacaron su abundante pecho al frente para provocar a la otra. Es una colmena, Mientras endurecía su cuerpo para esforzarse, Urs, quien estaba parado al lado de Elisabetta, murmuró interiormente tal impresión. Si también era peligroso estar cerca, era incluso más peligroso presionar. Como Rurik, quien estaba de pie junto a Ellen también tenía la misma sensación, su expresión estaba pintada con ansiedad y era difícil. Urs se preocupó por si estaba bien. Urs y Rurik también respectivamente dieron sus nombres siguiendo a sus señoras y se inclinaron. Fue en este momento que Urs supo el nombre de Rurik. A ese sonido, el joven recordó una sensación de que algo estaba atorado en la esquina de su cabeza, pero ya que el Consejo de Guerra había comenzado de inmediato, se concentró allí. El Consejo de Guerra procedió sin problemas como si disipara la preocupación de Urs.
Tanto Elisabetta como Ellen repartieron los mapas que trajeron respectivamente sobre la mesa, y explicaron sus marchas hasta hoy y la situación de las unidades de reconocimiento utilizando pequeñas piezas de madera. Las dos chicas eran, tal como se esperaba, comandantes veteranos, ya que podían entender de inmediato la intención de la otra parte sin exponerla en detalle. Son alrededor de 10 días y seguimos por este camino con caballos desde Bigauche a Pardu. Pero el duque Bigauche obviamente se desvió de la carretera y está avanzando. Para llegar a Pardu, probablemente le tomará varios días. Cuando levantó la cara de los varios mapas colocados uno sobre otro sobre la mesa, Ellen miró a la Vanadis de cabello rojo. Elisabetta. ¿Cuántos soldados crees que encabeza el duque Bigauche? Suponiendo que reunió la cantidad de soldados que solo se pueden reunir en 1 o 2 días, claro. Del 1500 a 3000. Toda la caballería. Por supuesto, sin embargo creo que por la intención son 3000. 3000, es lo que se espera del duque. Combinando a nuestros dos ejércitos, somos alrededor de 2000. Será difícil, Rurik gimió con una cara difícil. Sin embargo, su señora negó casualmente con la cabeza. No podemos ser descuidados, pero si solo es una diferencia de 1000 soldados, Elisabetta y yo haremos algo al respecto. ¿Cuántos soldados podría tener el conde Pardu? Debió haber reunido 1000. Pero si es posible, no quiero que los soldados de Eugene Dono el conde Pardu luchen como soldados. ¿Por qué? Este es un problema entre el duque Bigauche y el conde Pardu, ¿verdad? Mientras Elisabetta fruncía el ceño con descontento, Ellen respondió en un tono frío. Como dijiste, ciertamente será correcto que los soldados del conde derramen sangre. Pero hablando francamente, los soldados del conde no son fuertes. El mismo conde tampoco es bueno en la guerra. Si pierden, su moral disminuirá y la moral de los soldados del duque Bigauche se elevará. Será demasiado problemático. Esto era un hecho. Pero Elisabetta no cambió su reclamo. Incluso si lo que dices es cierto, deberías dejar que los soldados del conde Pardu luchen. Pero si el conde quiere la vergüenza de ser un hombre que no envía a sus soldados para proteger su territorio, entonces es una historia diferente. Había algo de verdad en lo que decía Elisabetta. No sabían a qué tipo de fin llegaría este asunto, pero no había duda de que Eugene fue subestimado por los nobles vecinos. Ellen también lo entendió, pero como tenía la intención de arreglar las cosas antes de que el duque Bigauche entrara en Pardu, no solicitó soldados al conde. Si la batalla se llevara a cabo fuera de Pardu, la razón para que Eugene enviara soldados desaparecería. Ellen y Elisabetta recibieron una orden real, prevenir y detener el alboroto del duque Bigauche. Esto se debía a que se resolvió de esa manera. Ellen miró con severidad el mapa de la mesa. Ni Elisabetta ni ella pudieron captar la figura del ejército de Bigauche. Tendrían que asumir el peor de los casos, la posibilidad de una lucha en el territorio de Pardu. Mientras escupía un suspiro, Ellen respondió con una cara que parecía querer decir, no se puede hacer nada. Entendido. Sin embargo, tengo una condición. Supongamos que los soldados que envía el conde son 30 hombres de caballería. Agregaré esos 30 hombres de caballería en mi ejército. Y tendré al conde en espera en su territorio. Eso es todo. ¿Puedes decirme la razón? Nuestros dos ejércitos solo están compuestos por hombres de caballería. Incluso si agregamos una unidad de infantería única allí, solo se interpondrá en el camino. Por otro lado, será imposible preparar inmediatamente una gran fuerza de caballería. 30 probablemente funcionará. Además, los soldados de mi ejército conocen a los soldados del conde, pero tu ejército no los conoce. ¿Por qué no dejas que el conde ordene a esos 30 hombres de caballería? A la pregunta de Elisabetta, Ellen lanzó una sonrisa de asombro. Como dije hace un tiempo, el conde no es bueno en la guerra. Además, si además de tu ejército y el mío, el ejército del conde está en el campo de batalla, será necesario un mediador para moverse sin problemas. Diré esto por si acaso, pero no quiero hacerlo. Elisabetta. Puedes ejecutar el comando supremo. Entendido. Hagamos que el conde esté a la espera en Pardu. En cuanto a Elisabetta, era insoportable comandar a una unidad de soldados débiles. Dependiendo de la situación, el daño llegaría a los soldados de su ejército. Era prudente dejárselo a Ellen. Sin embargo, si el número de soldados del duque es 3000, se verá bien incluso si mi unidad de reconocimiento los encuentra. Tampoco es como si todavía estuvieran moviéndose sin rumbo en el norte. Tal como Ellen lo dijo, mientras que una vez que miraba el mapa, Elisabetta parecía desconcertada. Puede que también los dividió en varias unidades y los hizo avanzar respectivamente a lo largo de diferentes carreteras. Los soldados del duque son expertos después de todo. Conoces muy bien al duque. Con los ojos rojos difuminando una sensación de sorpresa, Ellen miró a Elisabetta. La Vanadis Laciris frunció el ceño mientras se asombraba. El duque es una persona que tiene una gran influencia en la parte norte del reino. No hay nadie entre los nobles con un territorio en la parte norte que no tenga ninguna interacción con el duque. Ya veo. Y en el sur de la capital. Elisabetta negó con la cabeza.
Dado que es una persona que posee los derechos de sucesión al trono, creo que no hay ninguno. Él frunció el ceño ante la palabra derechos de sucesión al trono. Si ella recordaba correctamente, Eugene también debería tener derechos de sucesión al trono. Cuando nos enteramos del hecho de que él fue a la capital, deberíamos haber pensado primero en ese punto. Al murmullo que se filtró involuntariamente, Elisabetta hizo una mueca dudosa. ¿De qué estás hablando? No me gusta mucho cuando alguien me oculta un secreto. Después de que Ellen miró a Elisabetta con una cara abiertamente molesta, habló con una actitud que mostraba que no se podía hacer nada. Incluso el conde Pardu, a quien el duque Vigauche apunta, tiene los derechos de sucesión al trono. En resumen, solo pensé que era algo así. Una pelea entre los que tienen derechos de sucesión al trono. Aunque Ellen lo interpretó así, Elisabetta entrecerró los ojos con desagrado mientras esas palabras lastimaban sus sentimientos. Todo esto comenzó debido al vodka que el conde Pardo envió al duque Vigauche. El veneno estaba contenido en el vodka que él envió, y un asistente de Hilda perdió la vida. Fue la razón por la que Hilda movió a sus soldados. Ese veneno que estaba contenido en el vodka era al final para el duque Vigauche. Ellen replicó de inmediato. Para la vanadis de cabello plateado, el conde Pardu, Eugene, era su maestro de etiqueta. Entonces, ella conocía bien su temperamento. No había manera de que ella permaneciera en silencio. Ambas, dejemos esa charla a un lado por el momento. Comprendiendo sensatamente que la atmósfera había empezado a ser peligrosa, Urse apresuró a interrumpir entre las dos vanadis. Rurik también levantó una voz fuerte y mostró una mente de acuerdo con Urs. Él tiene toda la razón. Determinar el paradero del ejército de Vigauche es la prioridad ahora. Por cierto, señor asistente, ¿qué piensa usted? La intención de Rurik era volver al tema, por lo que no era como si estuviera esperando una respuesta en particular. Urs lo entendió, pero si no pensaba en nada, avergonzaría a Elisabetta. Con el fin de ganar tiempo, el joven dijo: Lo siento, pero ¿podrían decirme algo más sobre la persona llamada Duque Vigauche? Así es. Tampoco sé mucho sobre el duque. Te ayudará si nos cuentas sobre él. Ellen estuvo de acuerdo, interrumpiendo su enemistad con Elisabetta y dirigiendo una mirada fugaz hacia Urs. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Urs se sorprendió por alguna razón. Su corazón saltó grandemente. Desde que entró en esta tienda, Ellen nunca había hecho contacto visual con Urs. Incluso cuando Urs se llamaba a sí mismo, ella ni siquiera le echó un vistazo. Rurik, por otro lado, le lanzó una mirada ansiosa varias veces. Sin embargo, como si notara la inquietud de Urs, Ellen movió sus ojos hacia Elisabetta. La pelirroja Vanadis también se recompuso y explicó. El duque tiene una personalidad que es la imagen misma de la honestidad. Incluso dirías que él es una persona que se adapta a la naturaleza de correr en el campo liderando soldados en lugar de estar frente a una mesa de trabajo, pero no es alguien que intentaría resolver todo por la fuerza. Ellen levantó una voz en admiración. Parecía haber algo de simpatía dentro. Elisabetta continuó su explicación. Su dominio de los soldados es bueno, pero el propio duque también es un excelente guerrero. Ya sea una espada o un caballo, diría que no hay nadie más hábil que el duque en el norte. Si él es un hombre así, su confianza como soldado también será profunda. ¿Cuáles son sus logros más recientes? Recibió la orden de su majestad hace unos 2 meses y sometió a los bárbaros que estaban dañando el norte. Habrá muchos nobles sintiéndose en deuda con eso. La existencia de bandidos y bárbaros era un problema común y eterno para los nobles que poseían un territorio. Incluso si sometía a los bandidos que acechaban en su territorio, otros bandidos vendrían desde el exterior del mismo. Aquellos que cometían un delito grave y eran expulsados de aldeas y ciudades, y los mercenarios sin dinero podrían degradarse a bandidos. Incluso si enviaban soldados y los acababan, volverían y atacarían las aldeas y pueblos cuando pasara el tiempo. En cuanto a los soldados contratados que eran pocos y los nobles que no eran tan fuertes, se contrataría a un gran número de soldados fuertes. La existencia de alguien como Hilda, que era un excelente comandante, era extremadamente prometedor. Entonces, el duque nos evitará mientras recorre los territorios de amigos nobles. Existe la posibilidad de que Pardu pueda ser atacado. No puedo negarlo, pero no es demasiado peligroso. Elisabetta parecía desconcertada. Tanto Ellen como Elisabetta habían enviado soldados a los nobles que poseían un territorio a lo largo de la carretera para recopilar información junto con los saludos. Si alguien filtrara la existencia de Hilda aunque fuera un poco, es probable que sería encontrado. Ellen, aparentemente sin intención de adherirse a su plan, también asintió rápidamente cuando Elisabetta presentó su pregunta. Está bien. Entonces, ¿dónde está? Está bien si expreso mis pensamientos. Fue Urs quien lo dijo y miró a Elisabetta y Ellen. Mientras las dos vanadis estaban hablando, este joven había estado pensando en algo mientras miraba el mapa, pero se le ocurrió algo. Cuando confirmó que las dos chicas asintieron, Urs asomó un punto en el mapa con el dedo. Ese dedo bajaba por el mapa hacia el sur.
No se fue al sur el duque Bigauche de esta manera. Ur señaló con su dedo las montañas y colinas que salpicaban de norte a sur. Al conectarlas, completó una línea que iba desde Bigauche a Pardu. Por supuesto, no lo serpenteaba en línea recta, pero si avanzaba así, era poco probable que lo encontraran las unidades de reconocimiento enviadas por Ellen y Elisabetta sin encontrarse con sus ejércitos. Esto se debía a que ambas apenas enviaron unidades de reconocimiento a las montañas y colinas. Es una idea interesante. Ellen iluminó sus pupilas rojas y dijo alegremente. Pero es difícil pasar por las montañas y colinas en esta temporada. Es por esa razón que tanto Elisabetta como yo no enviamos unidades de reconocimiento allí. Incluso la nieve que se derritió inmediatamente en las llanuras permaneció en las montañas y colinas sin desaparecer. Se amontonó poco a poco, cubrió el suelo e hizo que el paso de los hombres y los caballos se volviera lento. El aire que se enfriaba por la nieve quitaba calor. Mientras se escondieran puntos de referencia importantes, uno podría dejar que se hiciera una ilusión como si no hubiera un pie allí. Las historias sobre el hecho de que un grupo de soldados poderosos pisaron las montañas del invierno, se encontraron con un accidente y fueron aniquilados, eran demasiadas para contar. En países nevados como usted. Además, ni Ellen ni Elisabetta pensaron que Hilda, al que se le conocía como un experto en batallas, se enfrentaría a semejante peligro. Incluso si elige las montañas más bajas como sea posible y avanza en un lugar con poca nieve, la fatiga de los soldados se acumulará. Y su marcha se volverá lenta. Urs. El duque Bigauche debería haber pensado en moverse rápidamente y resolver las cosas de un golpe. De lo contrario, debería haber avanzado dignamente en la carretera. Elisabetta habló a Urs con un tono de advertencia. Ella no tenía la intención de regañarlo, como, no digas cosas innecesarias. En sus ojos de diferentes colores, la idea de cómo debería consolar a este sirviente amnésico se estaba difuminando. Sin embargo, Urs negó con la cabeza. No pueden resolver ese problema si usan trineos. La vanadis de cabello plateado lo miró con los ojos muy abiertos y la vanadis de cabello rojo sin querer dejó caer su mirada sobre el mapa. Desde la boca de Rurik, quien estaba observando los intercambios de las tres personas, un gemido de admiración se filtró. Si se trata del duque Bigauche, es posible que pueda preparar de inmediato unos 1000 o 2000 trineos. Cierto. Si carga armadura, comida y combustible y se atreve a elegir un lugar con nieve. Mirando el mapa, las dos vanadis discutieron. Incluso si usara trineos, la marcha a través de las montañas y colinas sería difícil, y no cambió el hecho de que era peligroso. Pero la velocidad de marcha sería bastante diferente. Urs dijo. Incluso en las llanuras, si no hay obstrucciones, el humo de las fogatas y la cocina se verá muy lejos. Si fuera desde arriba de una montaña o colina, se podía ver más claramente. Especialmente en esta temporada. Ya era invierno. Para no dejar que los soldados se congelaran, era necesario encender un fuego sin importar qué. No solo se usaba la fogata como luz, sino que también era para que los soldados se calentaran. En cuanto a la comida, si no pudieran preparar una sopa caliente y un guiso, la moral caería notablemente. A la inversa, la situación en las montañas y colinas sería difícil de ver desde la llanura. Deberíamos escondernos entre los muchos árboles para que los oponentes no nos descubran aquí, ya que encenderemos un fuego entre las sombras de las montañas. A las palabras de Urs, Ellen y Elisabetta se miraron. El plan que consideraban absurdo estaba teñido con un toque de realidad. Era un punto ciego. Sin embargo, hiciste bien en pensar en el hecho de que podrían usar trineos. Flotando una sonrisa que decía, bien hecho, Ellen elogió francamente a Urs. El joven revolvió su cabello rojo oscuro como avergonzado. Fui un mozo de cuadra hasta el otro día. Junto al arnés, tales como el estribo y las sillas, estaba encargándome de trineos. Mozo de cuadra. Dos gritos de sorpresa se superpusieron finamente interrumpiendo las palabras de Urs. Fueron los gritos de Ellen y Rurik. La vanadis de cabello plateado miró a Elisabetta con una cara de asombro. Aunque la vanadis Laciri se estremeció ante esa mirada, ella hizo un puchero y dijo. ¿Te tienes alguna queja? Realmente no es como si tuviera alguna queja, pero... Con una expresión que mostraba su vacilación para hablar, Ellen alternativamente miraba los rostros de la señora y sirviente de Libes. Hay un límite para una gran selección. No están los soldados ansiosos por eso. No hay ningún problema. Aunque Elisabetta sacó su pecho y respondió, su voz carecía de fuerza de cualquier manera. Bueno, está bien. No es mi afición interferir en los asuntos del personal de otros después de todo. Ellen no intentó seguir adelante y cambió el tema a cómo deberían moverse desde ahora en adelante. Yo, estoy de acuerdo con la opinión actual. El ejército de Bigauche está avanzando a través de las montañas y colinas utilizando trineos. Me gustaría preceder el pensamiento sobre esa premisa. En un lugar donde Ellen dudó en decir, Elisabetta entrecerró los ojos. Pero como la vanadis de cabellos plateados procedió a hablar como si no hubiera nada, ella asintió en silencio.
Desde ahora en adelante, me dirigiré a Pardu mientras envío una unidad de reconocimiento a las montañas y colinas. Para pedir prestados soldados. ¿Qué harás? Yo también iré al sur. Pasaré por una carretera diferente a la tuya. Para encontrar el ejército del duque Bigauche, sería mejor que moverse juntas, ¿verdad? Además, aunque dudó por un instante, Elisabetta continuó. Si encuentro al ejército del duque Bigauche por delante, quiero persuadir al duque. Elisabetta tuvo interacciones con Hilda. Además, la demanda del Palacio Real era detener al duque. Su propuesta parecía ser muy natural. Entendido. Si sucede, te lo dejo a ti. Posteriormente, las dos chicas comenzaron a examinar los detalles como los medios de comunicación, y el consejo de guerra terminó debidamente.